Encuentre inspiración y curación en esta transmisión del Heraldo de la Ciencia Cristiana. Bienvenido a El Heraldo de la Ciencia Cristiana. Hay una frase muy conocida que contiene el Padre Nuestro, que dejó para toda la humanidad Cristo Jesús, y dice: venga tu reino. Para muchos, estas tres palabras van más allá de un mero deseo, en lo que se refiere a que se acerque el reino de Dios a nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo esta frase puede considerarse un recordatorio de que el reino de Dios ya está obrando en nuestra vida, y también de la importancia de reconocer este gobierno. ¿Cómo le va? Enrique Esmeque con usted. Y yo soy Patricia del Castillo y es un gusto que estén con nosotros. Y una vez más nos acompaña en la conducción desde las cercanías de Málaga, en España, José Rodríguez Peláez, quien se mantiene ocupado tiempo completo en la práctica de la resolución de problemas, incluso de salud, por medio de la oración en la ciencia cristiana. José, qué alegría que estés con nosotros. Para mí es un privilegio estar siempre con vosotros en el Heraldo. Bueno, ¿qué has preparado para este encuentro de hoy? Pues precisamente hay una solamente, y lo que tú pensabas es lo que yo también estaba pensando, porque aquí que estamos en el sur de Europa, mirando hacia este África casi en llamas, ¿no?, que tenemos, pues la televisión nos está aporreando continuamente con imágenes de gente que gritan, que están molestos, no soportan más cierto gobierno, el gobierno de sus ministros, de sus políticos. Y yo pensaba estos días que en realidad esta gente ora sin saberlo, porque lo que está gritando es: venga tu reino, es decir, un reino distinto, ¿no? Un gobierno distinto, porque el reino de Dios es el gobierno de Dios, es el gobierno de la ley de Dios, de la ley del amor, de la realidad de Dios, de los pensamientos de Dios, ¿no? Y pensaba que este deseo que tiene la gente de que venga el reino tiene una práctica contrapartida, y es que, como dice la interpretación espiritual del Padre Nuestro de Mary Baker Eddy en su libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, cuando Jesús nos decía orar diciendo venga tu reino, Mary Baker Eddy lo reinterpreta diciendo: tu reino ha venido, tú estás siempre presente. El reino de Dios ya está aquí, y por tanto este reino puede operar. Solamente hace falta que nos demos cuenta de que ese reino está presente, de que Dios es la única presencia. Es abrirnos a esa realidad. Cuando nos abrimos a la realidad de Dios, entonces huye de nosotros el miedo, que es realmente la raíz de todos los males, ¿no? Claro. Siempre recuerdo que la primera vez que tengo conciencia de haber sentido miedo, seguramente lo sentí cuando se apartaba de mi cunita la cara de mi madre o la cara de mi padre, pero no tengo un recuerdo tan profundo, ¿no? Pero la primera vez que tuve conciencia de tener miedo fue cuando mi abuelita me mandó, ya en un atardecer, que fuera a la cocina, desde la salita de estar donde estábamos, a recoger no sé qué cosa. Claro, para un niño en ese momento las distancias parecen enormes, ¿no? Para mí el corredor era largo y oscuro, ¿no? Y me sentí solito. Y tuve miedo hasta que de pronto sentí la mano de mi padre sobre la mía. No había visto a mi padre todavía, pero sentí que estaba mi padre conmigo y ya me relajé, ya me sentí bien. Cuando sentimos que no estamos solos, aunque no veamos con los sentidos físicos a Dios, no veamos el amor, no veamos el espíritu, entonces todo cambia. Qué bien. Mencionas el espíritu ahí y estás implicando que esta presencia es algo activa, y me hace acordar lo que habla el Génesis cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, de esta presencia dinámica, ¿no es cierto? Sí, ese pensamiento que tú acabas de traer, que está en las primeras páginas, al principio de la Biblia, es lo que yo pensaba antes de ayer por la tarde cuando veía las imágenes de lo que está pasando en Libia. Yo decía, bueno, ahí está Dios. Uh-huh. Recuerdo todavía cuando hace unos años me llamaste casi a las pocas horas del 11M español, ¿no? Uh-huh. Y yo te decía cómo había impresionado escuchar por la radio, incluso ver por la televisión,
que a la vez que había habido tanta crueldad, tanto horror, la gente había acudido sin tener miedo, sin sentirse cohibido por el peligro de una nueva bomba que pudiera explotar, acudían a auxiliar a los que habían caído, ¿no? Es decir, donde está el problema, donde está el conflicto, la solución, que es siempre la presencia de Dios, el amor todopoderoso, es muchísimo más, es todo, es que no hay nada más que eso. Cuando uno se abre a la presencia de Dios, se inunda de esa armonía y se escapa hasta la más mínima partícula de sentimiento, de dolor, de angustia, de conflicto, de problema. Ya está. Y seguramente te estabas refiriendo al ataque terrorista en Madrid de hace unos años. En Madrid, exacto, sí me estaba refiriendo a eso, sí. Bueno, esta presencia que dijimos que es algo dinámico, que la has estado viviendo, has estado viéndola en tu vida, ¿cómo le dirías a nuestros radioescuchas que se puede poner en práctica en la vida? Bueno, lo primero que le diría es, de nuevo, usando una cita del libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, que estar presentes con el Señor, dice Mary Baker Eddy, es tener no meramente fe o éxtasis emotivos, sino la efectiva demostración y comprensión de la vida con mayúscula, tal como se revela en la ciencia cristiana. Es estar con el Señor, significa obedecer la ley de Dios, que es el amor, por supuesto, ¿no? Es estar gobernados absolutamente por el amor divino, por el Espíritu, no por la materia. Y eso se siente muy bien cuando uno está en oración, ¿no es así? Exacto. Esta mañana me llamaba una persona diciendo que que durante el día muchas veces tiene miedo, no se siente segura, se deja contagiar por lo que dicen los demás acerca de esta epidemia, de este conflicto, de esta crisis, y que no sabe cómo puede ella defenderse de todo esto. Y yo lo que le decía, que es muy importante comenzar el día bien. Mary Baker Eddy, en el libro de Ciencia y Salud, dice que para terminar bien hay que empezar bien, ¿no? Y empezar bien es empezar por el principio. Bueno, yo por la mañana lo primero que me hago cuando casi no abro todavía los ojos es decir, ¿dónde estoy? Y me contesto, estoy en Dios. Me muevo en Dios tengo mi ser. ¿Y quién soy? Soy una persona que tengo que resolver una serie de problemas en el transcurso del día. Soy una persona que cuando se levante de la cama va a sentir un poco de pinchazo en la espalda. No, soy la imagen de Dios. Y que Dios está en continua comunicación conmigo, que Dios está unido a mí. No me siento solo, Dios está conmigo. Él es mi fuerza, Él es mi aliento, Él es mi ánimo. Él es, como también decía Mary Baker Eddy, al final de su vida lo dejó escrito, fueron las últimas palabras, Él es mi vida. Ahí está. Qué bueno esto. Y yo sé, Patricia, que has estado pensando sobre este tema. ¿Te gustaría comentar? Sí, yo siento que cuando el Padre Nuestro dice, venga tu reino, está hablando de la necesidad de estar conscientes no solo de la presencia de Dios, sino también de la conciencia divina. La mente está constantemente consciente de su creación armoniosa, consciente de su idea del hombre como imagen y semejanza de Dios. La mente infinita solo tiene presente la perfección que Dios le ha dado al hombre. Y en esa perfección no hay enfermedad ni dolor, no hay limitación ni discapacidad. En esa perfección no hay conflictos, no hay corrupción, no hay pobreza ni escasez. Todo es una sublime armonía. Si vemos en la Biblia misma, dice en Eclesiastés, sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre. No hay nada que añadirle ni nada que quitarle. Dios lo ha hecho así para que ante Él se guarde reverencia. Y esto quiere decir entonces que la creación de Dios ya es completa y perfecta, contiene todo lo necesario y más aún, más abundancia, y todas sus ideas están satisfechas y felices. Y tal vez alguno de nuestros oyentes diga, bueno, esa no ha sido mi experiencia, yo he sufrido mucho y para mí Dios está muy lejos. Y lo que ocurre es que los sentidos materiales siempre nos están hablando de un mundo lleno de enfermedades, de delincuencia, de escasez, de conflictos, de injusticia. Y es importante comprender que nosotros no estamos desamparados, que tenemos las armas que necesitamos para
reaccionar contra todo eso, para no aceptarlo, ¿no? Y para que se manifieste a nivel humano esa armonía que existe en la conciencia divina. Y una de esas armas es la oración. Es una oración que no se trata de repetir varias veces algunos rezos, sino hacer lo que enseñó Jesús. Y es entrar en el aposento de nuestra propia conciencia y cerrar la puerta a todos esos comentarios y argumentos materiales que nos vienen constantemente al pensamiento o que escuchamos a nuestro alrededor, y centrar nuestra atención en el amor divino, centrar la atención en Dios para poder percibir el bien que ya está presente. La oración consiste más que nada en callar, ¿no? Guardar silencio y ponernos a escuchar lo que la mente divina nos está revelando. Y esos son momentos de comunión que tenemos con Dios. Y esos momentos nos brindan paz, nos brindan una tranquilidad interior muy grande. Entonces, cuando insistimos en orar, tomamos esa costumbre, digamos así, de orar a diario de esa manera, ya sea, aunque sea unos minutos al día, nuestro pensamiento se va renovando, se va llenando de luz, de percepción espiritual. Vamos percibiendo esa conciencia divina, ese orden, esa armonía de la mente divina. Y entonces nuestra vida empieza a cambiar y empieza a experimentar curación, experimentar progreso y felicidad también. Y seguimos con este programa de hoy, explorando lo que significan estas palabras del Padre Nuestro: venga tu reino. ¿Qué espera usted de una revista? Bueno, si una de las cosas que espera es que se le abran las puertas a la posibilidad de sanarse por medio de la oración, quizás quiera echarle un vistazo a la revista de El Heraldo. Escuche este resumen de un relato que le va a interesar. Hace 1 año y medio comencé a sentir un dolor fuerte en la cadera. La condición fue empeorando a tal punto que me costaba mucho subir las escaleras hasta mi departamento en un 3er piso y tampoco podía tomar el transporte público para movilizarme. Más adelante agrega: a esta altura caminaba cojeando y me movía con tanta dificultad que tenía que tomar un taxi para trasladarme. Mis amigas comenzaron a decirme que me sometiera a un tratamiento médico y tomara medicamentos. Una de ellas había sido operada de la cadera y todas sugerían que yo también me operara. Pero en mi oración yo insistía en muchos aspectos del principio divino. Tenía muy claro en mi pensamiento que ese principio es fundamental y gobierna todo el universo con sus leyes de armonía. La oración me ayudó a entender que el ego de cada uno es un reflejo que está unido al Espíritu único y que esa unión es inseparable porque es espiritual. En diciembre de ese año tuve que viajar a Alemania para cuidar a una de mis hermanas. Tuve el privilegio de cuidarla a ella y a mí misma, manteniéndome firme en lo que yo sabía acerca de nuestro ser espiritual. Para cuando volví a Chile en enero del 2004 me sentía mucho más fuerte. Días después, caminando lentamente por la calle, al dar un paso esperando el dolor acostumbrado, me di cuenta de que ya no sentía el dolor. No obstante, tenía temor de que apareciera y me paralizara en el trayecto. Pero el dolor no se manifestó y nunca regresó. Ahora camino mejor que antes de haber tenido el problema, con total soltura y libertad. Con gratitud puedo afirmar con Isaías que caminarán y no se fatigarán, tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué le pareció este relato? Si le interesa obtener un ejemplar de El Heraldo, en unos momentos, después de pasar la cortina musical final, le diremos cómo obtenerla, aquí por donde usted vive. Lo esperamos. El Heraldo es lo que le está llegando por esta emisora amiga, y ahora tenemos en el teléfono a Analía Jurado, estudiante de Economía y de Música en Rosario de Santa Fe, Argentina. Analía, dinos qué fue lo que ocurrió.
Bueno, Enrique, sucedió que en un momento yo me separé de mi novio. Él me dice que no quería seguir con nuestra relación y yo en ese momento me puse muy mal. Me acuerdo que llegué a pensar que no me interesaba vivir más. Y entonces recurro a una practicista de la ciencia cristiana. Al mismo tiempo, uno se empieza a reprochar muchas cosas. Yo me veía muy gorda. Pensaba que podía ser que como que la gente no me quisiera porque estaba gorda. Entonces necesitaba empezar a ordenar muchas cosas en mi forma de pensar. Y bueno, la practicista me acuerdo que me empezó a ayudar en cuanto a lo que me estaba pasando en ese momento con la relación, o sea, con mi novio. Y ella también oraba conmigo. Ujú. Al mismo tiempo, con el afán de empezar a ordenar todas mis cosas, me acuerdo que voy a un nutricionista para empezar a ordenar mi forma de comer. El nutricionista me dice que no veía que todo estuviera bien, porque yo tenía unas manchas en la piel que nunca le había dado importancia, y me mandó a una médica endocrinóloga. La endocrinóloga me revisa, ve unas manchas que tenía y me manda a hacer unos análisis, pero me dice que eso era un tipo de diabetes, que se medicaba de por vida. Bueno, ese día empecé a orar, a tratar de entender que yo era completa y que no estaba enferma, que yo era la hija de Dios, era completa y que era la manifestación de la vida, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es la vida y que se manifiesta a través de la salud. Entonces yo no podía estar enferma. Y a partir de ese día entendí que yo quería vivir sin condicionamientos y empezar a entender las formas en las que Dios se manifiesta. En un primer momento yo siempre escuchaba los programas del Heraldo, los llevaba en mi teléfono móvil cargados y me acuerdo un testimonio de una chica que contaba que la habían despedido de su trabajo y que materialmente las circunstancias en ese momento no estaban dadas para eso y como que se preguntaba ¿por qué a mí? Entonces yo me empecé a dar cuenta que yo también me estaba poniendo en el ¿por qué me pasa esto a mí? Y le estaba dando una realidad a algo que no lo tenía. Claro. Y después me quise tomar un tiempo como para seguir orando. Y bueno, cuando volví, la médica me manda a hacer de nuevo los análisis y me dice que las manchas que tenía en el cuerpo las veía más claras, yo había bajado mucho de peso y que eso era signo de que yo en realidad estaba mejor. Entonces que ella iba a seguir confiando en mí y que no me iba a medicar. Qué bien. Entonces, más adelante, mi mamá me dice, ¿por qué no vas a hacerte un control? A ver cómo están las cosas, ¿por qué no fuiste más? Y yo en realidad no iba más porque yo me sentía bien y porque yo sabía que estaba sana, pero tenía que dejar tranquila a la gente que no pensaba igual que yo, que no sabía que yo estaba orando. Entonces fui a la médica, me repitió de nuevo todos los estudios y bueno, cuando volví con los análisis ella me dijo que estaba sorprendida porque me habían dado todos los análisis bien y me dijo que no tenía ninguna secuela de ninguna mancha, que me había curado y que estaba completamente sana. Y me dijo, la verdad sos, dice, una de las muy pocas pacientes a las que le puedo decir que esto lo ganaste con tu esfuerzo, me dijo, porque es raro que alguien venga con unos análisis como cuando vos viniste con los tuyos y yo no la medique. Claro. Y yo en ese momento estuve muy agradecida porque supe que no fue por mí porque hice una dieta o porque el esfuerzo que hice fue no comer azúcar o ese tipo de cosas. Estuve muy agradecida porque sé que estuvo Dios todo el tiempo diciéndome que yo estaba sana. Claro. Después, bueno, con respecto también a mi novio, cuando nos vemos nos saludamos con mucho cariño, con mucho afecto y la verdad es que quedó todo bien entre nosotros. Así que estoy muy agradecida a Dios por sentir que nunca estuve sola, que durante todo el tiempo Él estuvo protegiéndome y estuve rodeada del amor divino. Muy bueno. Muchas gracias por este testimonio. No, gracias a ustedes. Hemos hablado con Analía Jurado de Rosario de Santa Fe, Argentina. Y seguimos hablando en El Heraldo de lo que significa en nuestra vida este venga tu reino.
que Cristo Jesús dejó a la humanidad en el Padre Nuestro. Y trae su aporte ganado a través de la experiencia Christian West Little, una voz conocida en este programa. ¿Qué has venido pensando sobre esto, Christian? Bueno, Enrique, estuve pensando en la oración diaria que se encuentra en el manual de la Iglesia Madre, que nos enseña cómo podemos vivir más de acuerdo con las leyes divinas de Dios, ¿no? Uh-huh. Y cómo podemos tratar con la gente en la calle, en la iglesia, donde quiera que sea. Y pensé que con todo lo que uno ve en las noticias o lee en los periódicos, qué importante acordarse de la oración de Jesús, de nuestro Señor, que en inglés hay un amigo mío que lo llama la oración de nuestro Señor. Es la oración para toda la humanidad. Jesús incluyó en esta oración la idea de venga tu reino. Sí. Y en el manual de la Iglesia Madre dice así: venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Y es importante saber que este reino de Dios, esta conciencia de la presencia de Dios con todos nosotros, comienza en nuestro propio pensamiento, ¿no es cierto? El aceptar todo lo que es Dios. La Biblia nos dice muy claramente, de principio a fin, yo soy Dios y no hay otro. Y al descubrir la ciencia cristiana en los escritos de la Biblia, en las Sagradas Escrituras, Mary Baker Eddy lo explica así, que ella descubrió la ciencia del Cristo o las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor, y nombró su descubrimiento ciencia cristiana. Estas leyes de Dios es lo que nos dan vida. La idea de venga tu reino en su sentido espiritual de estas palabras que se encuentra en Ciencia y Salud, dice así: tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Donde quiera que nos encontremos, estamos en la presencia del amor divino que nos ama, de la mente divina que nos inspira. Y podemos sentir esa paz que nos capacita para resolver cualquier problema que se nos presente. Y por lo tanto podemos dejar que este reino de la verdad, la vida y el amor se establezca en nuestra conciencia y quita de nosotros el temor, el odio, envidia o simplemente la apatía, y hace entonces que la palabra de Dios fecunda nuestros afectos, nuestros pensamientos, pero también los de toda la humanidad, porque toda la humanidad está gobernada por las leyes de Dios. Qué bien esto. Muchas gracias por haber participado de este programa, Christian. Siempre es una alegría estar con ustedes. Hemos hablado con Christian West Little del estado de Virginia, en Estados Unidos. El gobierno, el orden y guía que nuestra vida necesita para encontrar paz y progreso, y ni qué decir, salud, está ahora a su alcance. Y el libro Ciencia y Salud con clave de las Escrituras que Mary Baker Eddy lanzó al mundo le muestra cómo aplicar el principio que lo lleva a alcanzar todo esto. Ciencia y Salud le habla de Dios y le muestra cómo lo ve Dios a usted y a todo el universo. Y ni bien terminemos este programa, recibirá información de cómo solicitarlo localmente. Y hasta aquí llegamos. José, ¿te gustaría despedirte con alguna lectura? Pues sí, siempre me apoya, me inspira
Aparte de la Biblia, la palabra de Dios genuina, el libro de Ciencia y Salud con clave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, y precisamente hay un párrafo que es autobiográfico, que expresa los sentimientos de la autora, y que dice así: cuando evidentemente me encontraba cerca de los confines de la existencia mortal, estando ya en la sombra del valle de la muerte, aprendí estas verdades en la ciencia divina, que todo ser verdadero está en Dios, la mente divina, y que la vida, la verdad y el amor son todopoderosos y están siempre presentes. Qué bien que dijiste esto. Muchas gracias por lo que nos trajiste. Y gracias por darme esta oportunidad. José Rodríguez Peláez estuvo con nosotros en la conducción. José es practicista de la ciencia cristiana y su labor es orar con el que se lo solicita en la forma que enseña esta ciencia. Y Patricia, muchas gracias por todo lo que nos dejaste. Siempre es un placer. Este programa que acaba de escuchar es el número 1115, 1115. Y ahora nos vamos, siempre esperando que lo que hoy tratamos le haya mostrado otro aspecto de la bondad de Dios en su vida. Enrique Smeck en la conducción, Tim Malone en la cabina de sonido y nuestro elenco de colaboradores en todo el mundo, les deseamos que estos días estén llenos del gobierno de Dios, el bien mismo que obra en su vida. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Nos vemos. Para más información o cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, informe sobre cómo obtener el libro Ciencia y Salud con llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, llame al 929-262-1851. De nuevo, llame ahora al 929-262-1851. Una vez más, llame al 929-262-1851. ¿Te interesan esos conceptos? Ven y aprende más en nuestros servicios religiosos en español, cada domingo a la 1 de la tarde en la Tercera Iglesia de la Ciencia Cristiana, ubicada en la calle 63 y Park Avenue en la ciudad de Nueva York.